Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en este espacio que nos da el estudio de realidades para poder compartir con ustedes un tema muy importante que acaba de suceder, la revocación de mandato, un tema que vamos a platicar, que vamos a analizar y vamos a debatir aquí con los compañeros periodistas. Aquí a mi izquierda, el director de la revista Libertad, Ángel Pablo Reyes Santiago; a la derecha, Luis Omar Cancino, conductor de los noticieros de Radiorama Nuestras Noticias. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias por la invitación y pues ahora sí entramos en materia. Pues un tema demasiado importante donde la gente, más que nada el mismo partido de Morena menciona que triunfaron, la oposición dice que fue un fracaso, pero lo importante aquí es para qué nos sirvió a los mexicanos, qué nos puede dar o qué nos va a dar para el futuro la revocación de mandato. Bueno, la revocación del mandato es una figura que es conocida solamente por los que estudian Derecho. Incluso en la Facultad de Economía pues no atienden nada de eso, en Antropología, algunas otras licenciaturas. Ahora sí, para los que estudian Derecho saben lo que es una revocación del mandato. ¿Por qué? Porque el mandato se da en la vida cotidiana, así como en el servicio público, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú contratas un abogado, él es tu mandatario. Así que coloquialmente dices, me está haciendo el mandado de representarme jurídicamente. Y en cualquier momento lo puedes revocar, quitar, revocar, y contratas a alguien más. Entonces, la situación es que con el servicio público no se hacía así. El candado era el periodo constitucional que marcaba. Entonces, esta figura, hay otros regímenes democráticos que la tienen, pero es en todo momento. O sea, es decir, en todo momento el ciudadano puede quitarle el mandato a ese representante popular. En particular, en México no existía, nadie la había impulsado. Cierto que el presidente de la República actual, anteriormente candidato, la empezó a impulsar, su iniciativa fue la que aprobó el Congreso. Sin embargo, no fue bien consensada con todos los ciudadanos porque muchos desconocían. Y cuando se entra ya a la ley reglamentaria para hacerlo, hay unos candados que pues impiden que realmente el ciudadano tenga el derecho de quitarle ese mandato al mandatario. Entonces, creo que los ciudadanos terminan más confundidos, incluso los propios que apoyaban ahorita que saliera la gente a votar, decía, hay que votar porque sí quede, pero no era esa la situación de esta figura. La naturaleza de la figura no es votar para que sí quede. La naturaleza de esta figura es votar para quitarlo. Así es. Creo que Ángel Pablo toca una parte importante. Dice, desde la figura, ¿cómo existe la figura? ¿Cómo se crea la figura para revocar el mandato de un gobernante? ¿Cómo llegas a la conclusión o en qué momento llegas a la conclusión de que un gobernante se tiene que ir? ¿Qué tiene que ocurrir para que se determine que es necesario recurrir a esa figura que afortunadamente es que no está llevando bien las riendas del país? Pero ¿quién lo determina? Creo que ese es el punto en el que nos tenemos que centrar. En tu pregunta, ¿qué ganamos? Pues ganamos una figura que ahí está, que ya vimos que podemos utilizar. Pero no así, no como se realizó. Sí, que lo pide el mismo partido. No es, pues, imagínate, revóquenme. A ver, no se trata de eso. No se trata de eso. Tiene que surgir de la sociedad. La ciudadanía tiene que estar consciente de que tiene esa herramienta. Por eso el nivel de participación, por eso al final, se quiera aceptar o no, el nivel de participación que se obtuvo viene de las bases militantes del partido político que lo promovió, a través de una asociación civil, si ustedes quieren, pero identificado plenamente. ¿Quién promovía la revocación todos los días?
El Partido ¿En qué Moreno. escenario la promovía? Entonces, Desde las vaya, ¿no? mañaneras. Entonces, sin caer en un tema porque seguramente en la transmisión nos van a empezar a escribir, ¿no? Un tema siempre político, sin apasionarnos en si está bien o está mal, si Morena, si la oposición también. Yo he comentado en mis espacios que nos deja varias lecturas, no solamente el hecho de la participación ciudadana y que el presidente va a continuar, sino números que se pueden analizar de el interés de la ciudadanía, de los partidos de oposición, del propio partido gobernante, si logró movilizar, o sea, si fue una prueba para ellos mismos, ¿qué mensaje nos deja, ¿no? Y les deja, ya si lo quieren entender, Sí, porque, muy bien, y si no, pues lo van a vivir en 2024. Sí, porque nada más participó el 17.8% del padrón electoral. del padrón electoral. Esto nos da que verdaderamente pues no participaron ni los 30 millones de votos que tuvo para ganar la presidencia de la ni República. siquiera su propia votación. Ya no hablemos del resto de los votos que se emitieron en esa elección. O ni siquiera en la última, ¿no? 2021. Que superó el 50%. Ajá. Bueno, es que esa es otra. La participación ciudadana no llega ni siquiera a los límites habituales de participación, que es de ¿qué? 45, 50%. Ajá, ¿no? que la del 2018 fue la más elevada, Ándale. precisamente. Así es. Pero traía un 48, 47, 45 en promedio presidencial. Y más que la del 2008 fue una participación de varias gobernaturas que también se estaban contendiendo, incluso algunas alcaldías, como el estado de Veracruz. Siempre que hay presidencial, dicen es la madre de todas las batallas, ¿no? Es la grande, como dicen. Siempre hay más participación, siempre va a haber más participación. Y las intermedias se cae, porque pues es otro boleto, no se ha logrado, el legislativo no ha logrado penetrar en la ciudadanía y darle, o que comprenda la ciudadanía la importancia de la elección de Congreso. De diputados Así federales. es, por eso se cae. Siempre, si tú revisas el histórico de votación, en las intermedias la votación se cae. Se cae como 10 puntos más o menos. Como Sí, demasiado. Siempre en las intermedias. Sí. Sí, Pero no llega esta de la revocación. no llega ni siquiera a una Ni intermedia. a una intermedia, ni a la más baja de todas las bajas elecciones que Bueno, la mayor parte de los comentaristas a nivel nacional marcan que fue la votación de Ricardo Anaya, ¿no? De 12 millones de votos. Bueno, lo supera por 4. Un poquito. Pero fíjate que yo insisto, a ver, Pero si juntas a Mid y a Anaya ya no la superan, ¿eh? ¿No? Ya no. No. 9 millones de uno y 12 sí, millones de que otro. son los que votaron en contra del López Obrador en el Ajá, 2018. sí, no les va a gustar a los amigos de Morena, pero... Sin apasionarnos, o sea, y tomar partidista, realmente yo comentaba esto con Benja anteriormente, la lectura que le doy por el abstencionismo sucede de dos vertientes. Uno, porque no decide votar por convicción personal, por creencia religiosa, en la mayoría de los casos no salen a votar, y otro es por rechazo a las circunstancias, o sea, rechazan el sistema democrático, rechazan los participantes que estén en las boletas y rechazan todo, no creen en el gobierno. Entonces, esas son dos premisas del ciudadano. ¿Por qué no sale a votar? Porque su religión así o su convicción así se lo dicta, y otro es porque es un rechazo directamente hacia el proceso electoral. En este caso, que no hay una contienda electoral, simplemente un ejercicio democrático, el ciudadano estaba confundido. ¿Para qué? Que siga, pues yo quiero que siga. Muchos pudieron haber dicho. Fíjate que sí. Pero Sí. pues ¿para qué voto si mejor no voto? Entonces el abstencionismo rechazó esa figura democrática. Porque no la pidieron ellos. Pues sí, porque no. Porque no la pidió la ciudadanía. Pero además- por eso es que el 85% es el abstencionismo. Que es lo más En grueso el que está análisis indicando. de la pregunta, de las dos preguntas, en el que siga también puede haber una, no trampa, sino, hoy se contabiliza como sí, me apoyaron. Pero ¿quién no te dice que un ciudadano va y le dice, no, pues que sí siga, pues está electo por 6 años? Entendemos que la mayoría del que sí era gente que sí lo apoya, ¿no? Sí. Que siga. Que siga. Pero puede haber ciudadanos que no le revocaron porque dicen, no, es que fue electo por 6 años. ¿Por qué lo voy a revocar? Que cumpla su mandato por 6 años, entonces que siga. Ven cómo... Sí, tiene- No quiero, yo en lo personal, perdón, no quiero caer en el discurso de que el INE boicoteó el ejercicio y esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, el INE nos ha costado más de, ¿qué son? 25 años. 30 años. 30 años, perdón, desde el 90 El 92 creo que fue la la creación.
La No, primera reforma. 91 fue la primera credencial de... La primera reforma, ¿no? Sí, la primera Después del reforma. 88 viene la Viene la creación de un reforma. Sí, instituto ciudadano 91, ajeno al es gobierno. cuando dan la primera tarjeta Con que fotografía. tenía naranjado arriba, Ajá. Que sale como el IFE, ¿no? que sale con el IFE. Y luego las reformas más fuertes fueron en el 94, no, antes del 94, 95, 96. Bueno, nos ha costado mucho Pero trabajo, quiero llegar, ¿no? esto Demasiado de, de esto de- dinero del- y muchos recursos. de línea hoy son, pues vamos a hablar de 30 años de progreso, que cada elección, cada 6 años le ponen un candado, le cambian el sistema, la credencialización, pero aún así no creo yo correcto que se tenga que transformar o desaparecer. No, puede haber reformas, o ha habido muchas reformas, ¿no? Puede ser perfectible. Y la evolución de la sociedad y de nuestro sistema democrático requiere que haya, como ha dicho Ángel Pablo, que se perfeccione, que se revise, porque todo proceso te deja, esta misma de revocación, está perfecto que digan, vamos a revisar qué pasó, qué no pasó, qué sucedió, está bien, pero no llegar a la desaparición del organismo. Yo ahí también coincido contigo, no creo que deba desaparecer. Se puede Sí, modificar, Pero, y pero ojo, hasta- ojo dentro de la pero modificación. no, ojo dentro pero de no la venga, modificación como quieren que Eso es sea lo que por voy. votación. No. Ojo el tema de la modificación, porque dentro de la modificación que propongas vamos a ver una ocurrencia así, vamos a modificar el INE, que siga el INE, pero vamos a modificarlo que dentro del vocal ejecutivo, presidente, esté uno alterno que sea del presidente de la República o del No, Congreso. no, eso Entonces, sería- puede seguir el INE, pero Oye, modificado. eso es un retroceso. Exactamente. La modificación Sí, se también acaba la generaría democracia. un retroceso. Algunos son ¿eh? más jóvenes, otros tienen más años, pero conocemos la historia. Y como bien se Exactamente. dice, el pueblo que no la conoce está destinado a repetir. A repetirla. Ese Y es para el allá detalle. vamos, ¿eh? La modificación Bueno, podríamos. podría Sí, ser, no sí. podría ser. La cuestión es perfeccionar. La autonomía de este órgano es lo que debe de continuar. Eso debe ser lo inamovible. Le hace falta La- al INE dar Termino- capacitación para termino los en ese jóvenes. punto. No, la autonomía del INE es lo que no debe de modificar, es lo dogmático de este instituto, Sí. la autonomía. Que no esté el Congreso, que no esté el presidente de la República, que no sea el Poder Judicial que esté dentro del INE. Eso es la autonomía, lo que debe ser dogmático no debe ser modificado. Lo que puede ser modificado es evolucionar en el sistema de los cómputos, incluso en las muestras que van con los conteos rápidos, muchas otras cosas, los tiempos de campaña, muchas La otras cosas pudiera, la fiscalización, el el- presupuesto, a los partidos vaya, incluso políticos, la sí. reducción de los salarios también dentro de la carrera, también dentro de las propias carreras de los vocales ejecutivos en las juntas distritales, también pueden ser modificables. Exigirle incluso más capacitación, más exámenes para su permanencia a los vocales, porque hay unos que están desde el 90. Entonces, eso es lo que puede ser modificable. Lo que no es la autonomía. La autonomía debe ser dogmática, no la debes de quitar. Por si al rato quieren meter un consejero del Congreso o alguien, no. Volveríamos al 88, ¿no? Aquí La representación de los partidos ya la Secretaría de tienen. Gobernación o la misma presidencia Ese tomara es la el- decisión el de punto. Por lo hacer y menos deshacer. pensar en una elección universal de los consejeros. Es decir, que ahora anden haciendo Sí, campaña por todo el país eso es lo para que- que... Se Esa es ensucia. la propuesta de López Exactamente. Se ensucia. No, porque al final, ¿quién va a garantizar? Imagínate una votación como esta para elegir a los consejeros. Y que Nadie participe, que nada más la gente de cierto, no hablemos de... Es que fíjate, hoy dices, estoy haciendo un traje a mi medida, hoy, pero si dejas de gobernar, ese traje puede que sea tu barrera en el futuro. O sea, hoy modificas pensando en beneficiarte, pero si en algún momento ya no te beneficias, te vas, pierdes la elección, lo que gustes y mandes, esas modificaciones que tú hiciste pueden ser, precisamente, se pueden revertir en tu contra en una futura elección, en un futuro proceso. Es decir, la autonomía y la construcción de un instituto autónomo es la garantía de que las reglas van a ser equitativas, van a ser iguales para todos en el momento que sea. Si tú haces un diseño pensando en una sola circunstancia, cuando no estés en ella, puede ser todo lo contrario, se te puede revertir. ¿vale? así El es. hecho Mira, de lo que tú diseñaste. la esencia lo planteó ya desde incluso desde en el Renacimiento, en la Edad Media, el barón de Montesquieu, que plantea aquella frase famosa de para que no se abuse del poder, que el poder detenga el poder. ¿Qué quiere decir esto? Nace el equilibrio de poderes. Obviamente,
los que tenemos un poquito más de estudio en derecho, sabemos que el equilibrio de poderes está en un ejecutivo, legislativo y judicial, pero también el nacimiento de los órganos autónomos es eso, parte del poder ciudadano que crea organismos autónomos para que no se abusen esos tres poderes creados. No sé si me explico, o sea, Sí. es generar contrapesos para que no se abuse el poder, que el poder detenga el poder, generar más equilibrios. Entonces, tenemos que ser los ciudadanos muy conscientes de que el INE debe de continuar con su autonomía. ¿Para qué? Para que nadie se meta. Y comprender que estas figuras, como esta, que es el tema que nos reúne, son ciudadanas, deben partir de ahí. No que, o sea, que ningún actor, ningún ente, ninguno de los poderes secuestre estas figuras. Eso, esa encuesta o esta votación de la revocación de mandato nos deja una enseñanza para las próximas autoridades federales, estatales, hasta mismos diputados, para revocarles el mandato. O se tiene que esperar 3 años para que sea dentro de 3 años otra revocación. Realmente la reforma constitucional está dada. Ya existe la figura de la revocación del mandato. Lamentablemente la ley secundaria se concentró solamente al Ejecutivo Federal, pero vienen las constituciones homólogas, que es el caso de Veracruz, también tienen que homologarse a la Constitución Federal. En este momento no podemos que no lo tenemos para gobernador. Para gobernador, porque todavía Veracruz no la tiene y por ende tampoco los alcaldes de Veracruz, pero también debe de caer esa modificación a la Constitución de Veracruz para generar esa revocación. Sí nos deja una enseñanza que la revocación así como está a nivel federal está mal, deficiente, y parte por un lado es el candado del 40% de participación, que no se exige para una elección, y sí se exige para una revocación, y otro es la falta de publicidad en la sociedad, la gente no conoce. En varias lonas de publicidad que había, decía que siga, en la otra decía que la revocación, y la pregunta en sí, la pregunta esencial, ¿cuál era? Eran las dos, que siga, era una, y que se le revoque el mandato. Pero el problema cuál es, que quienes promovieron esos temas, Pues que siga. no eran los indicados para promoverlos de acuerdo a la ley. Porque, como dice Ángel Pablo, de acuerdo a la ley, el único facultado para promover la revocación era el Instituto Nacional Electoral. Ahora, entonces, era el único facultado. Entonces, todo lo que ¿para vimos, qué hicieron el escaparate ajá, como si fuera una elección donde fueran a ganar algo? O sea, cuando vas a ganar la por presidencia eso de la hablaba República, de que secuestraron el proceso. Como bien dice Ángel Pablo, es que aquí hasta- no se trataba de eso. Es uno solo el objetivo, revocación del mandato. Tan, tan. Ya está claro. Y si alguien no quiere que se le revoque, pues no se le revoca y ya. O no vota, o vota en sentido contrario. No se aquí porque hubo una esas movilización exactamente. como si estuvieran comprando votos enfrente de mi domicilio. Desde las 7 de la mañana era una movilización de entrar y salir vehículos y personas todo el día hasta las 9 de la noche. ¿Sabes qué creo? Lo que creo es que esto ya era, o sea, todas las encuestas, todo lo que venía previo te decía que, o sea, iba a pasar. O sea, que el presidente iba a continuar, vaya, que no iba a suceder lo contrario. Sí, entonces, ¿qué dicen? Vamos a aprovecharlo, y es la realidad, como termómetro para medirnos nosotros mismos. Ellos sabían que la oposición no participó, que pudiera ser el riesgo, ¿no? Se pusieron de acuerdo los demás partidos y van a mover el voto contrario. A mover el voto contrario, ¿no? Aguas. Entonces, y superar el 40%. Sí, entonces sí, aguas, ¿no? Porque sí. Porque en una elección, como hemos platicado, sí se supera el 40% de la participación. Entonces, dices, no, tengo ese dato, sí me voy a poner me tengo que mover porque si no me quitan el presidente. Pero con toda inmovilización no llegan. No, por eso, a eso es lo que voy. Pero tenías el dato de que en la oposición dijo, vamos a hacer el vacío, como comúnmente se dice, vamos a hacer el vacío al proceso. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la realidad. Lo utilizaron como una forma de medirse a ellos mismos. Mira, y a la hora, yo creo que el Pablo, a la hora que llega así en la carpeta y le dicen, presidente, este es el resultado, ya
ya, bueno, más bien en el escritorio creo que ya Ya estaban debe estar. todos los discursos listos, ¿no? Si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Si no llegamos a los 30 millones, el INE. El culpable es el INE. El culpable es el INE de todo lo que haya sucedido, para bien o para mal. Sí, de que el primero Si no que sale llegaron- es Mario Delgado con Si, su... si no llegaron los otros 16 millones, es que el INE no puso casillas suficientes. El presidente lo dijo el lunes. A pesar del boicot del INE, ganamos. Y estamos arriba y triunfamos y todo lo que ya hemos ¿Pero escuchado. qué ganaron? Pues la permanencia. La permanencia, en el De sentido todo, de la revocación, bueno. en el sentido de lo que honestamente ha sido este gobierno, lo que ganan es reafirmar su popularidad. Pero si, Perdón, teni- pero es pero una- si es- tenían 30 millones y lo hacen, Ah, no, sí, pero es y que el re- INE no puso casillas. No, no, por venga, eso les venga, faltaron. sí, claro, no. Bueno, No, los 16 pero, millones ahí están. Pero pero eso, el fíjate, partido muestra su músculo. exactamente. Un músculo muy débil. Bueno, No lo sé. Porque yo sí lo veo débil, te voy a decir por qué. Porque Ver a Mario muchos, Delgado, ahorita líder nacional me del decía él, partido. o sea, hubo movilización, sí, no creo que haya habido con dinero, porque No, no era necesario. no era necesario, pero sí había un instrumento, eran los programas sociales. Sí. Ey, vota porque no te lo quitan. Pero son 21 millones de beneficiarios de programas sociales, ¿no? Y Es el no, dato. Y, y no son 16, porque hubo 1 millón en contra. faltan los nulos 1.9. también. Son 1.9 de entonces son votos nulos. 14 millones en sí, ¿no? Así Pero es. de todas maneras, vamos a ponernos en el justo medio como nos corresponde. De todas maneras, aquí viene la otra parte, de las lecturas que les decía. Si yo fuera en la oposición, o si yo estuviera en el búnker del PAN o del PRD o del PRI, sí me preocuparía. Sí me pondría a revisar los números. Les voy a decir por qué. Como quiera, el INE para mí no tuvo la culpa de la disminución. Como quiera. Pues sí hubo algunas casillas que se movieron porque se concentraron en unidades territoriales. ¿De acuerdo al número de habitantes? Ah, algunas sí se movieron. Vamos, pero sí hubo una casilla para cada ciudadano y una boleta para cada ciudadano había. Pero como quiera que sea, sí revisaría los números porque son 15 millones. Y ahí te dijeron, puedo mover 15, ¿eh? No, y No multiplícalo sabemos, por dos. no podemos decir que los otros 15 en la constitucional del 24 no van a salir. Ahí es donde ellos y todos tenemos la oportunidad, bueno, los partidos políticos su chamba y nosotros como analistas, de revisar si esos 15 millones que faltaron son sí, ¿no? 16, bueno, el otro tanto que faltó, que es como un 50% de su votación, no llegó. ¿Qué tanto no llegó? Porque en efecto no encontró una casilla. ¿Qué tanto no llegó? ¿O Pues no quiso? porque dijo, pues ya va a ganar la revocación, ¿para qué voy? ¿No? ¿Y qué tanto si es, no? Pues no me interesa y aunque siga, tiene que seguir, no estoy de acuerdo con ellos, me hablaron y no fui. Eso es algo que ellos deben saber, y sí lo saben. ¿A cuánta gente trataron de movilizar? Por eso, tienes razón, yo también, Pero pues, también para poder opinar, sí fui a una casilla y sí observé personas con libretas anotando. Pero también hay Sí, una claro. cosa, la oposición no mostró ningún músculo ahí. No, porque se hicieron a un lado. La idea fue también- hacerle el vacío a la También a la revocación. También es algo preocupante para ellos. Yo creo que sí. No, sí, Porque porque si no 15 hemos- millones por Es que es como 2, el piso. 15 A millones ver, por 2, si uno dice, se son los eleva a 30. 45 Ángel, millones. si uno dice, Ah, sí. bueno, le fue mal, vamos a poner, AMLO es AMLO, 2018, ya fue. A lo mejor su siguiente candidatura no va a ser tan fuerte como él, pero ya quisiera cualquiera de los de la oposición Empezar decir con que una tiene- base de decir que 15. tiene 15 millones en la bolsa. Creo que sí, Sí, es ya, una lectura que tienen sí, ellos ya que con hacer. 3 años empiezan a trabajar por los otros 15. Es que Sí, Ya. la oposición realmente yo creo que no alcanzó a penetrar con su idea, porque no lo veo así. Ujú. A la oposición no la veo promoviendo, ¿sabes qué? Esto está mal y se debe perfeccionar así, o sea, no, nada más, hey, no votes, solamente a persuadir que no votaran, ¿no? Pero no una cuestión de justificación válida. Entonces, veo que la oposición, cualquiera de los partidos de oposición, no lo han logrado comunicar con la ciudadanía. No. Eso es cierto, ¿eh? Eso es innegable. No han logrado y también no han querido buscar los canales de comunicación. Y no hablo solo a nivel nacional. En los estados, en los municipios, los actores de oposición están, no sé dónde están.
No están. No están. No están. No están. Los canales aquí están, como este espacio. Pero ¿dónde están? Van a querer aparecer en 2024 al cuarto para la elección, como lo hacen muchos. Vaya, ni siquiera en sus redes sociales. Y es muy algunos, difícil. a nivel municipal o a nivel estatal, algunos. No, Beca, yo creo que Yo no- no, yo no, no- no, yo he no se analizado. construye un triunfo en... Bueno, en- pero yo he analizado una cuestión que en estos años, lo he platicado mucho con Junior, que la verdadera oposición que está trabajando ahorita es la ciudadanía, no son los partidos. El partido nosotros queremos hablar de una oposición como veíamos a un López Obrador. Ujú. Estaba Un Calderón, líder de oposición. sí, un líder de oposición. Estaba López Obrador todo el tiempo machaque, 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 que él era un presidente, ¿cómo Espurio, legítimo? ilegítimo, Legítimo, ¿no? Porque no ganó la elección Calderón. Sí. Y después con Peña Nieto siempre lo trajo de corrupto y corrupto y corrupto y corrupto. Entonces nosotros no tenemos ahorita una imagen. Eso es lo que Claro. la gente cuando dice, ¿dónde está la oposición? Porque no tenemos a un líder. Obviamente sí está, Que ahí ande- está, por ejemplo, en el Congreso lo vamos a ver esta semana con la reforma eléctrica, ¿no? Ahí es donde, fíjate que no es el tema de esta mesa para no desviarnos, pero ahí vamos a ver esto que te decía de la importancia de ir a una elección de Congreso. Morena no tiene los votos para pasar la reforma eléctrica. No tiene. No los tiene. Necesita votos de la oposición necesita, para pasarla. aquí ahorita que mencionas esto, o los votos del PRI o Movimiento Ciudadano, Pues los del PAN no los va a tener, obviamente. ni del PRD. Ni del PRD. Así es. Entonces ahora ya el PRI ya se pronunció que ellos no van a contra con la reforma El energética. domingo vamos a ver. Porque Yo creo que el PRI puede ser como partido. es que les incluyeron 9 de sus propuestas, ¿no? Les incluyeron 9. Como que sí los están, hay que decirlo, tentando. Pero no son del PRI. De acuerdo a las Son, fechas. son de Va por México, o sea, de la... Sí, hicieron una alianza La legislativa, alianza la electoral la legislativa. llevan al Congreso. Y de 12 puntos que presentan, 9 les Es que aceptan. fíjate, está todo de la mano. Todo lo que está en juego en este momento es el 2024. Pero Si votan a favor, rompen la alianza electoral. ¿Con qué discurso el PRI va a plantearse en una alianza con el PAN y el PRD? Ya no va a haber una Si alianza. vota, se va a complicar. Pero yo veo acaban que- de presentarse en una entrevista donde dicen que van a recorrer como si fuera una elección, ¿cómo le llaman? De doble vuelta. ¿Sí? Van a recorrer la República Mexicana con una terna. Ellos no llevan, ya. llevan un candidato desde ahorita. Para elegir al candidato. de la alianza. Van a hacer la alianza va a hacer un recorrido a nivel nacional presentando a su terna. Pues ya deberían Y- de estar saliendo ahorita Bueno, pues a es- oponerse a muchas cosas, ¿verdad? Pues lo dicen Pues, precisamente Pues que viendo es... estos 15 millones que tuvo el presidente, ya deberían empezar a ver si los alcanzan cuando menos, ¿no? A ver si los empatan. Bueno, No. ¿quién dijo que caballo que alcanza gana? Acaba de salir en el Senado Lili alguien. Telles, Lili Lili Telles. Pero no, la senadora, con mucho respeto, yo creo que... No le da su. no, pero es lo sabido, ¿no? Algo va, a lo mejor va a repetir en la Cámara Entre de estos, Diputados. entre este bajón que le da a la vista de la nación, porque tú, yo que analizamos este tipo de cosas, Pero- podemos decir, Pero bueno, fíjate que, está, el tema de la está peligroso. reelección, el tema de la reelección en el caso de Lili Telles, ahí podría ser a lo mejor podría postularse a la diputación. Eso iba. Porque, Puede brincar de una cámara a otra. No puede haber reelección porque el candado que dejaron los viejos constituyentes fue que debe ser propuesta del mismo partido. Y yo creo que Morena pues no la va a proponer. Sí, es cierto. No, pero yo decía saltar. Para prolongar a 12... No, Se- yo decía se va saltar. se va a la diputación. A la Cámara de Sería Diputados. Cámara de Diputados con cualquiera de Ya los que- partidos de No, porque ahorita ya es panista, ya se registró como panista. Por eso te digo, la puede registrar el PAN en la lista plurinominal y ya. Oye, Eso no o va. podría ser como candidata nueva al Senado también. Candidata nueva al Senado. No, déjame revisar la ley, no sé si te permita. Pero Igual es que se si puede. no sería reelección, ¿no? Sí. No es reelección. Sería su primera participación. Como Pero- panista. Pues como habría que panista. revisar porque no me parece que se pueda. No, es que ahí es... Bueno, pero Ahí es decíamos que la revocación, eso es lo que nos arroja del análisis, en efecto ellos, o sea, todos tienen tarea, como quien dice, todos tienen tarea. Por ejemplo,
la aparentemente hasta el día de hoy candidata del presidente a la presidencia, la jefa de gobierno, pues ella salió a festejar los números, pero no le fue tan bien en la Ciudad de México. Fíjate que No le ha ido, no Un le ha ido millón y bien. medio de votos en la Ciudad de México, dice que la Ciudad de México es obradorista. No, Fíjate ¿Cuánto que es el padrón de la Ciudad de México? es a lo que voy también. es El el tema, bastión de la izquierda. hay una competencia dentro de los gobernadores. Sí, sí, claro. Cuitláhuac también Olvídese así. de la revocación. Cuitláhuac olvídese. también empezó a salir y dijo, se equivocó incluso en su video que hizo, una transmisión en vivo, que 200,000, no, 1,200,000, que le había mandado al presidente. 1,500 al final y, son, ¿eh? Bueno, ¿Cuánto? 1,500. 1,500 que le había mandado al presidente. Fíjate, ya también él festejando como que Pero él con le un padrón generó... de 8 millones en Veracruz. No, espérame. No, El no, tema pero- es de que no es, o sea, ya no es el presidente. Soy yo de gobernador mandándole votos al presidente. Soy Claro. yo soy la jefa de ya. gobierno mandando votos al presidente. Aquí- O sea, ya no es la popularidad de AMLO. Digo, Bueno, con es mucho que- respeto, es David que- Olivo, es porque que a veces son muy sensibles, pero aquí se acuérdate rompieron también- todos los temas como que dice, antes lo hacían, pero simulaban, o sea, disimulaban, perdón, no, también simulaban. Y no decían, no, pues sí apoyaban, vaya, pero yo soy el gobernador, me tengo que mantener al margen. No, ahora en abierto, yo le mandé al... A ver, espéreme tantito, si este no era un tema en el que usted tenía que intervenir. Esa es la sociedad, ¿no? Sí. O cómo usted movilizó, o sea, como que confiesan el pecado, pero... Exactamente, a pero ver, un pecado grande con resultados pequeños, ¿eh? Sí, Porque o sea, fue muy grande la están quemada para diciendo, la- violó no les violé tocó- la Constitución, Oiga. porque No, eso sí, es eso- una violación de la Constitución, tanto Ahí de sus hay- estados como Pues de sí. la federal. Ve- Venga, Ángel. Dice la ley que no debes de andar acarreando Ahí hay gente. algo preocupante. Y sale Pero a ver, el presidente ¿Pero del qué partido pasó? y No yo pasa, te llevo. no pasa nada porque al final dice Lorenzo Córdoba, pues si alguien denuncia, tan, hasta ahí se acabó el asunto. Sí, no Pero hay- si lo están viendo, Ese es el No tema, pasó nada. ese es el tema también de la oposición, que en su no hacer nada, bien pudo preparar un proceso no de impugnación, porque aquí no cabía esa figura, pero sí un proceso para faltas administrativas o generar delitos, porque sí pudieron ellos en flagrancia agarrar varios delitos. Yo hasta ahorita no puedo afirmar que hubo dinero, pero sí una coacción por el tema de los programas sociales. Tengo datos y algunas personas que lo han confesado. Pues, ¿sabes qué? Pues si nos dijeron, si no nos van a quitar el programa. Digo, con grado de respeto, le digo, no, pues eso no es así. Bueno, Les contesté yo, ¿no? los programas- Pero sí, pero eso es un delito electoral. Ya ni siquiera una falta de iniciativa. La oposición no preparó esa estrategia no, para no, exhibir. no, o sea, Yo así es. pienso que los programas, la ciudadanía ya los está tomando como algo obligatorio. Por una razón, hay un pequeño... No, pero hay una pequeña... Hay la una, mayoría no, Benja. espérame, hay una pequeña muestra en 4 elecciones que hubo en Las Veracruz. municipales extraordinarias. Sí, extraordinarias. Hubo 4 elecciones, aunque son municipios chiquitos si tú quieres, pero son municipios que abarcan mucha población vulnerable. Y en esos 4 municipios, Morena nada más se lleva uno. Aunque no hay un partido PAN o PRD, pero hay un partido Podemos, hay un Fuerza por México. Lo que pasa es que Y te das cuenta que la población no se está dejando guiar por el que te voy a quitar el programa o te voy a borrar de la lista. Porque ya de tanta publicidad y que saben que es constitucional, Sí, ya no lo puedes sí hubo, como siempre se van a utilizar, pero yo creo que ese es su voto duro. Esos 15, 14 millones es el voto duro de Morena, hay que decirlo, ¿quién lo llevó a la presidencia? Morena. Entonces es el voto duro de Morena. Y no creo que todo sea de programas sociales. Yo creo que sí hay gente muy Convencida, muy ¿no? convencida. Sí, es el partido, Ahora, es el partido. Es el, de hecho, algunos hasta se declaran, soy López Obradorista, no soy Morena, lo soy cual López también, Obradorista. espérame, ahí es donde la otra parte del análisis que he traído en estos días. Bueno, no en estos días, se confirma. Lo que significa Andrés Manuel López Obrador para Morena, que son dos cosas diferentes. sí. ¿Qué va a pasar cuando él ya no pese esté? en Bueno, Morena? también hay una cosa que se ha mencionado mucho, que un maximato, Sí. que él, esta elección o esta No sé si- revocación no sé si sea si eso se logra. para poner el candidato
y si no me empiezas a obedecer, te muevo las masas para que te revoquen el mandato. Como un líder moral, Como un líder como moral. Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. No, lo que dice Benja es más que... No, sí, como el Maximato estoy Calles. de acuerdo, como Plutarco Calles, pero figuras muy más recientes. ¿no? Sí, en aquellos años 20 con Plutarco Elías Calles, la amenaza era te muevo el ejército. Sí. Y ya o hasta pierdes la vida. veníamos de un México postrevolucionario donde sí. Pues, los presidentes Las de turnos armas los mataban. Las armas traiciones eran, a la, sí, las eran armas las eran armas. eso. Aquí creo que bien atinadamente dices, venga, sí, te ocupo la figura del mandato para quitarte. Ebrard, Sheinbaum. Si no nada más es para la oposición, es para ellos Es para mismos. ellos mismos. Sí, es para Sí, ellos sí, mismos. sí, o sea, Marcelo, a ver, te quito, soy yo todavía, te quito. sí, yo tengo el poder. Y sin Morena. Yo tengo esto. Sí, yo tengo esa figura de revocación del Sí, mandato. porque Ángel tocó algo cierto. Mucha gente se declara obradorista, no Morena, obradorista. O sea, Sí, sí. López, o sea, si Siguen López a Obrador López. dice, Morena, como lo hizo con el PRD, Morena ya no cumple, se vició, se corrompió, ahora voy a hacer otro partido político. No, ya se los dijo. Se va cuando y se cuando Sí, andaba el problema de la elección de Para Mario bien o Delgado, para- ajá, dijo, sí. si no se ponen de acuerdo, yo me voy de morir. Para bien o para mal, él logró su capital, él, Sí. independientemente del partido Y político. sigue trabajándolo, sigue trabajándolo. Y Sí, entonces pues ahí- en la esa mañanera es la eso- medición, esa es la medición de de este ejercicio. Ya olvídense de la revocación, que lamentablemente no No se logró lo que realmente no se es. cumplió la figura. Pero fíjate Está claro. que sí, ahorita en el Vamos a análisis, usaron al INE como casa encuestadora, como consultora. Sí. ándale, Muy exactamente. fiel, por cierto. Para ese es un no, dato para no fidedigno. contratar a, Sí, porque ya a no Mitofsky. No, pero nos costó ¿cuánto? Como 4,000 millones la encuesta. 4,000 Yo creo que millones. en el paso de los días, López Obrador va a tener que reconocer esa fortaleza, ¿verdad? Traigo tantos millones de votos, Es porque que lo sí. dijo el INE. Y Sí. eso con todos los que se pusieron en contra, ¿no? Pero tengo mínimo eso. Y se los va a decir incluso a puerta cerrada, no solamente a la población, a No, ellos. y ellos A los les- que van a les aspirar sirvió de ahorita a la entrenamiento sucesión. porque Claro salieron que a hacer también. movilización. Ángel Benja, claro que también van a tomar la lista por distritos y van a decir, tú traías esto según. No Poza veo Rica, aquí. Poza Rica. Ay, hermano, aquí Poza Rica, a ver. aquí creo que muchos, y hay muchos que la 4T de verdad y la verdadera, pues ahí está el problema. ¿Cuántas no se 4T logró. hay? ¿Hay 2, 3? ¿Cuántas hay? 3. ¿No? ¿3? ¿No nada más es una? Pues es que son, Estos tres. son 4, Ya en otros- 3. ya hay otros municipios donde se ve que hay un líder, que hay uno solo, que movió, pues, ahí cerca. Y también hay que ver los y hay compromisos, otros, ¿no? que los compromisos donde los partidos de oposición dejaron al partido o permitieron que ganara al partido Bueno, es que de los Morena. partidos de oposición no se metieron. Eso está bien Totalmente. claro. Y lo ves, Te porque dije también es que increíble. Ni que para tú- generar una que sí- estrategia de No, es que es increíble que tú falsas veas casillas que alternativas. tienen. Estuve revisando, Costa Rica y Coatzintla, más de 1,000 votos a favor y 20 votos en contra. Realmente tampoco es el reflejo. Digo, si hay una fuerza de Morena, pero tampoco vamos a decir que la oposición tiene 20 votos. No, Sí habría mucho más. Yo llamo la atención de todos, en el sentido de que pues, hay que se pongan en sus estrategias a revisar cómo van a afrontar el 24. Cuando ya, bueno, que ese es otro riesgo. También no sé cómo ven ustedes. El domingo, te vienen muchas ideas cuando ves todo el proceso. Y cuando lo vas, cuando lo ves, o sea, por eso les decía que sí fui a una casilla para ver cómo estaba todo organizado. Y puede haber también aquí hay un riesgo, el presupuesto que no le dieron al INE. Pero también le pueden decir, la hiciste. Lograste hacer toda la elección. Con ese presupuesto la hiciste. Hubo boletas, hubo mamparas, hubo urnas recicladas, pero hubo. O sea, hubo todo. Ahora en el 24 me haces una elección Claro, así. Nada más infórmame con tiempo que moviste, a dónde moviste. Y ahí es donde también vuelve a perder la oposición. Ven el riesgo, o sea, los riesgos de permitir que una cosa suceda una vez, porque puede pasar 2, 3 o 4. No, o se le O sea, obliga. el INE quedó en medio de su mandato, que es organizar el proceso, y como se cumplieron todos los requisitos, lo tuvo que organizar. De no haberlo hecho, ¿qué hubiera pasado? De haberse negado por no tener presupuesto suficiente, ¿qué hubiera sucedido? Al final lo tuvo que hacer, pero ese es un riesgo. Alguien puede decir, ¿no lo puedes hacer? Pues si lo hiciste, instalaste, aunque sean unidades territoriales, boletas para todos los ciudadanos.
Sí, ya Y quedó, ahora que quedó el quedaba precedente. lejos, bueno, y ahora veremos cómo lo movemos para allá. Tú no te preocupes por eso. O sea, es un riesgo. Modificamos No la sé. ley donde se permita la Sí. movilización. Sí, así, donde, porque puede ser. Donde Como un excluyente de la... Si tu casilla queda a más de 50 kilómetros de distancia, se podrá utilizar un transporte para que llegues ahí. No, por ejemplo... Ya, es legal. No, acuérdate que el catálogo en materia electoral, Ay, dentro de la reforma se generó un catálogo de delitos electorales, donde dentro de la movilización quitas. generaba como un delito. Lo borras. No, generas un excluyente. Tratándose de una distancia Una en kilómetros, a ver, sí existe el delito de movilización, pero tratándose de la distancia, se No les excluirá. estoy dando ideas, pero, No, pero es que ya las deben tener. a ver, en el Congreso hay gente que trabaja desde hace muchos años Sí, generando los tipos de Sí. la ley. Vaya, ¿sabes qué hacemos aquí? Bueno, genera un excluyente. De acuerdo al número de ¿Qué kilómetros otro puedes tema mover. sería bueno tratar? Porque esto se pone bueno. Hay muchos temas importantes que nos acontecen a diario, pues, tanto esta que fue a nivel nacional, pero hay mucho a nivel local y a nivel regional. Pues a nivel local, las circunstancias económicas para empezar y el tema que va de la mano con la movilidad social que se empieza ya a generar. A pesar de que ya los comercios empiezan a activarse, la situación económica en Costa Rica no ha mejorado. Lo posponemos para otra plática. Sí, pues Sí, claro, nos va a llevar otro tiempo, pero sí creo que ojalá, yo así lo creo, que ojalá esas amistades que se dicen tener se reflejen en los hechos. Yo soy muy tu amigo, pero quiero ver la amistad en el presupuesto en Poza Rica. Sí, la nómina, Quiero ver, como dicen. bueno, además, quiero ver el presupuesto invertido aquí. Ya no hablemos de refinerías, por favor, porque eso es un cuento chino. Fíjate que nada más usó para ganar se hablaba y para reelegirse. Hablaban del tema de un Pero tanque estacionario. Una zona de almacenamiento. Una ¿no? zona de almacenamiento, tanque de almacenamiento de petróleo, pero no creo que sea suficiente Es que, para generar una derrama económica. ¿sabes qué pasa con esos temas? Que creo que hasta nosotros mismos no los conocemos al 100. Tendríamos que tener una opinión técnica, pero sí puedes usar un poquito tu lógica, ¿no? Una zona de almacenamiento de hidrocarburos. Refinado puede ser, porque como zona de distribución. Crudo, pues ni lo extraemos. Eso tiene que irse a Dos Bocas. Todo eso tiene que estar cerca de su nueva refinería. Ahora, ¿genera derrama económica? La idea que tienen es traerlo de Dos Bocas en la construcción a Cobos y de Cobos almacenarlo en Poza Rica. Pero ya porque sí, ya refinado. O sea, ya gasolina, sí. diésel. Pero habría que ver si hay oleoducto. Sí, hay, el planteamiento es el oleoducto que hay existe. de Cobos a Poza Rica. Ah, de Tuxpan, 48 pulgadas. Que tenga las condiciones todavía. Lo transportarían en buques tanques de Dos Bocas a Tuxpan. Cobos. Y de ahí se Cobos conecta para directo acá. para acá. Sí, ahora, proyectado para el 2022 en un presupuesto de egresos del gobierno federal no hay nada. No hay nada. No, pues es que todavía no terminan Dos Bocas. No hay nada. Sí, es que... Y eso es lo que voy. Si ya estuviera terminado alguno de los megaproyectos del presidente, pudiera se liberaría el recurso. Sí, no, pero... No, porque están en marcha, incluso el aeropuerto está en marcha todavía, está en aún construcción. Con todo lo que... Se inauguró porque para no quedar fuera de la fecha que se habían planteado, del 21 de marzo, pero no se ha terminado. Ya son, ¿cómo se llama? Obras secundarias. Pero se sigue requiriendo un pero no ha terminado de no destinar el recurso. No lo cierras y dices, este recurso que se estaba aplicando se redirecciona. ahora va para acá. No, todavía no lo puedes cerrar. No el Tren Maya está está ahí en pañales, la verdad. También hay zonas donde están muy... desmontando, Benja, ni siquiera están cimentando. Sí, todavía no tienen ni derechos de vía. No, yo creo, no es un deseo, porque habría que revisar. El tema ecológico es muy fuerte en esa zona, la conoces, sí, la conoces claro. Sabe la riqueza que tiene la península de Yucatán. Sí es una zona muy abandonada, sí es una zona muy, muy abandonada. O sea, realmente el país es el norte, o sea, sí está bien marcado el centro. Y el sur. Abandonado. Muy abandonado. El sí, sur es lo más abandonado tenemos 3 países en uno. Sí, el sur es lo más abandonado de México. Entonces, una obra de infraestructura de comunicación. Lo que le da tantito a aquella zona de allá es la zona turística que la gente va. Pero es solo la Riviera Maya. Sí, la Riviera Nada Maya. más. Nada más. Y la gente de Chiapas y de si tú te metes, Campeche si tú manejas de Quintana Roo a Campeche, o sea, en el centro, no la zona turística,
No hay nada. Hay pueblos Sí, fantasmas. fantasmas. O sea, dices, bueno, aquí vive gente Mucha así. pobreza. De hecho, Mucha incluso pobreza, el número de habitantes condiciones es muy el pobres. número de habitantes es muy reducido. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Realmente el Tren Maya va a beneficiar a esa gente? Lo dejamos para otra Sí, claro, plática. claro que sí. Claro que Con sí, mucho claro que gusto sí, y con gracias mucho por la gusto. invitación. Y Pues gracias, gracias por Realidades. haber venido. Próximamente lo verán ustedes este espacio en las páginas oficiales de los compañeros en Revista Libertad y Perspectiva 7 y Realidades de Poza Rica. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. en la próxima. Gracias.